bendiga, hermanos, en este día. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en su casa de oración para llevar nuestro servicio en línea. Gracias le damos por su misericordia. Vamos a leer en este día Primera de Samuel 12, 22 al 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así: Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey perecerá. Que Dios les bendiga. Es con nosotros nuestro pastor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde. Le damos gracias al Señor porque, bueno, el enemigo ha querido pararnos, pero Dios tiene otros planes, hermanos. La ciudad ha vuelto a cerrar los templos, pero nosotros estamos aquí llevando el mensaje a través del internet, a través de esta página social. Así es que no diga que no hay iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. La puerta del templo se cerró, pero nosotros podemos alabar y glorificar a Dios donde quiera que Él nos lo permita. Vamos a estar hablando en esta tarde de que hay afanes que nos roban la comunión con Dios. Así es que el título del mensaje de esta noche o de esta tarde es: no dejes que los afanes te roben la comunión con Dios. La hermana Berna leía en Primera de Samuel capítulo 12, versos 22 al 25, y antes en el verso 21 dice la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 12, verso 21, dice así la palabra del Señor: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos has dado, Señor. El enemigo ha querido detenernos, Señor, pero nosotros seguimos adelante, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos das la fortaleza, nos das, Señor, ese privilegio todavía de llevar el mensaje, aunque sea a través de estos medios virtuales, Señor, pero estamos haciendo tu voluntad. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Señor, prepara nuestros corazones para que podamos apercibir tu presencia a través de la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, no permitas ni dejes, Señor, que el enemigo de nuestras almas nos robe, Señor, a través de los afanes, esa comunión que debemos de tener contigo día con día. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy en día, hermanos, están sucediendo muchas cosas a nivel mundial. Pero algo que usted y yo debemos de tener presentes es recordar cuando el Señor llegó al templo de Jerusalén. Después de su entrada triunfal, se dio cuenta de que había muchas cosas que no tenían nada que ver con la oración y la adoración a Dios. Y por eso expresó que habían convertido su casa en cueva de ladrones. Déjeme decirle en esta tarde que hoy en día el Señor no habita en casas hechas de manos de hombres, sino que Él habita en los corazones de los hombres. Él habita en su corazón, Él habita en mi corazón. Pero es triste reconocer que al igual que en el templo de Jerusalén, nuestro corazón está lleno de ladrones que afectan nuestra oración y la comunión con Dios en nuestra vida. Le damos gracias al Señor porque a pesar de estos tiempos difíciles, usted y yo todavía podemos tener comunión con nuestro Dios. Pero hay
hay ladrones que están afectando nuestra oración y la comunión con nuestro Señor. Por eso es importante que usted y yo reconozcamos en nuestra vida, en nuestro corazón, cuáles son esos ladrones que nos están robando nuestra comunión con Dios. Y cuando hablamos de comunión con Dios, nos referimos a la oración, la lectura de la palabra de Dios, al congregarnos en la iglesia, a nuestro altar familiar, etc. Yo sé que en estos momentos no podemos congregarnos. Le damos gracias a Dios que por un mes, todo el mes de noviembre, estuvimos acudiendo a esta iglesia, a esta casa de oración, teniendo 2 servicios, uno el día sábado y otro el día domingo, con diferentes grupos de hermanos, porque también la capacidad no está para que estuviésemos todos. Pero gracias al Señor, durante este mes de noviembre pudimos tener esa comunión los unos con los otros, aunque tal vez no nos pudimos saludar de mano ni dar un abrazo, pero tuvimos una comunión entre nosotros como pueblo de Dios. Pero también déjeme decirle que es importante que tenemos que estar haciendo oración, tenemos que leer la palabra de Dios y tenemos que hacer un altar familiar en nuestros hogares. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no lo hacemos, y así es como permitimos que esos ladrones vengan a robarnos la comunión con Dios, que están afectando nuestra vida. Y vamos a hablar del primer ladrón. El primer ladrón son las vanidades. Las vanidades, déjame decirte que no tienen ningún beneficio para nuestra vida espiritual. En 1 Samuel 12:21 dice la palabra: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. El significado bíblico de la palabra vanidad se refiere a todo aquello que es poco trascendente, poco profundo en la vida, sin valor y sin provecho o beneficio. No podemos negar que el tiempo que podríamos invertir en nuestra comunión o relación con Dios durante el día, muchas veces lo desperdiciamos en vanidades que no tienen ningún beneficio. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esas vanidades que no tienen beneficio para nuestra vida y que nunca aportan nada o casi nada para nuestro crecimiento espiritual? La principal o una de las principales variedades son las redes sociales. Pues lastimosamente muchos cristianos, desde que se levantan, están conectados a las redes sociales y desconectados del Señor. Eso suele ser algo muy común en estos días. Como dijimos en el párrafo, hay muchos hermanos que desde que sale el sol hasta que se anochece, ellos están conectados ahí en esas páginas sociales. No han tenido tiempo ni para leer un versículo de la palabra de Dios. No han tenido tiempo para tener un tiempo de oración. Otros han aprovechado el tiempo y ya están orando. Pero en su oración, ellos están afanados en su oración. Y yo no digo que no ore, pero debe de haber un balance entre nuestra vida y la oración que damos a Dios. Como dije también, lastimosamente, muchos cristianos están conectados todo el tiempo y desconectados de Dios. Otros ejemplos de las vanidades que no aprovechan y nos roban la comunión con Dios son los videojuegos o juegos en línea, los programas de televisión, etcétera, etcétera, hermanos. Hay muchas cosas que son vanidades nada más. En 1 Samuel 12, verso 22 en adelante, dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré
en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas, si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Dios nos dejó claro que no iba a abandonar a su pueblo? Y usted y yo somos testigos de que Él no nos ha abandonado hasta este día. Dios está preparando para mantener todas las promesas que Él había hecho, que Él les había hecho a los hebreos, a los judíos, y las promesas que nos ha hecho también a nosotros. Dios incluso parecía estar dispuesto a darle otra oportunidad. Lo mismo que hoy. Dios nos deja saber que Él no nos va a abandonar, pero tenemos que volvernos a Él, dejando todo lo que nos aparta de su reino. Y la vanidad es una cosa que nos está apartando del reino de Dios. Como mencionamos, en las páginas sociales, los juegos de fútbol o de su deporte favorito, el ver videos, y está bueno que se vean ese tipo de videos, pero no se aparte de la comunión con Dios. Es necesario que usted y yo volvamos a esa comunión personal con Dios. Nadie más nos puede llevar al trono de la gracia si no es a través de la oración. Y Jesús es el que intercede por nosotros. Hay otro ladrón que nos aparta, y ese ladrón son los quehaceres del hogar. En Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, hay un pasaje que usted y yo leemos y sabemos. Pero en esa ocasión, qué maravillosa visita la que tenían en casa Marta y María. El Señor Jesús había llegado a visitarlas. Lastimosamente, Marta estaba desperdiciando ese momento tan especial para estar en comunión con Jesús, pues ella estaba afanada en los quehaceres, estaba perdiendo su tiempo para estar con el Rey de Reyes. Ella estaba preocupada, estaba afanada, buscando cacerolas, picando las verduras, barriendo y ordenando la sala, haciendo otros quehaceres, pero lejos de los pies de Jesús. En cambio, su hermana María estaba a los pies de Jesús. Estaba atenta a lo que el Señor le estaba enseñando en ese momento. Qué privilegio tan grande tuvieron estas mujeres de que el Señor Jesús llegó a su casa. Qué privilegio tan grande hemos tenido nosotros de que el Señor Jesús vino a nuestras vidas, llegó a nuestras vidas y nos arrancó tal vez de todos estos afanes que teníamos y que nos estaban robando de la comunión con Dios. María entendió, Marta estaba afanada. Leamos el pasaje para que recordemos. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Te das cuenta que cuando tú tienes comunión con nuestro Dios, que cuando tú haces un enlace con Dios, toda la buena parte que tú hagas no te será quitada? ¿Por qué razón?
porque tú escogiste la mejor parte, porque escogiste estar a los pies de Jesús, escuchando el consejo de la palabra de Dios. No así cuando nos afanamos, hermanos, por hacer el trabajo. El trabajo puede esperar una media hora, una hora. La comunión con Dios no se puede retardar. La comunión con Dios debe de estar presente todos los días de nuestra vida. Así es que tú y yo debemos de hacer un tiempo para estar en comunión con nuestro Dios. El Señor Jesús le hizo entender esa gran verdad a Marta, cuando le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María había escogido la buena parte. Como dijimos hace un ratito, la parte que no le será quitada. Los quehaceres del hogar, hermanos, son importantes. Por supuesto que es importante tener la casa ordenada, la ropa limpia, la comida preparada para cuando llegue el esposo. Pero hay algo más importante: nuestra comunión con Dios. No permitas que ese ladrón del afán te aparte de la comunión con Dios. Lastimosamente, hoy en nuestros días hay muchas personas, la mayoría mujeres, que dejan de asistir a sus iglesias, que no tienen tiempo para leer la Biblia ni hacer su devocional personal, porque están llenas de quehaceres en sus casas. Y algunas veces también los hombres, porque están encerrando su auto, o prefieren irse a trabajar, o ver su deporte favorito. Es una gran verdad y una gran realidad hoy en día, hermanos. Cuando teníamos la iglesia, teníamos la oportunidad de tener la iglesia abierta todos los días de servicio. No muchos llegaban. ¿Por qué? Porque ellos preferían irse a trabajar o hacer cualquier otra cosa, menos venir a la casa de Dios. Y déjeme decirle que si no venían a la casa de Dios, no era porque seguramente ellos tenían un momento de comunión en su casa con Dios. Si no venían a la casa de Dios, era porque estaban apartados de la casa de Dios. Porque su prioridad no era Dios, sino los afanes de este siglo. Por eso es necesario poner en orden nuestras prioridades. Primero lo primero, hermanos. Y lo primero en nuestra vida tiene que ser Dios. Así que antes de poner en orden tu casa, primeramente pon en orden tu corazón. Amado hermano, nuestro Señor valora nuestro afecto por encima de nuestro servicio. El servicio puede quedar manchado de orgullo y propia importancia. La una cosa necesaria es ocuparnos con Él mismo, la parte buena, la cual no será quitada. El Señor en este mensaje quiere cambiarnos, quiere convertirnos de Martas en Marías. Quiere que dejemos el afán a un lado. Él quiere que dejemos, hermanos, todo lo que nos aparta de la comunión con nuestro Dios. Muchas veces tú has de decir: hermano, pero yo sirvo en la iglesia. Pero déjame decirte que si tú sirves con un afán de ser visto, entonces ese servicio que tú estás ofreciendo puede quedar manchado de orgullo. Porque te estás dando importancia tú y no le estás dando la importancia que Dios merece. Otro ladrón que hay que nos aparta de la comunión con Dios son los afanes de la vida. La vanidad. Eclesiastés 1:2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Hay un pequeño poema que describe lo que posiblemente las aves del cielo pensarían de usted y de mí al vernos a nosotros, los seres humanos,
cómo vivimos tan afanados y preocupados. Y ese pequeño poema dice así: dijo el tordo al gorrión, quisiera saber por qué estos humanos se angustian y afanan tanto. Le contestó el gorrión al tordo: amigo, eso se debe a que ellos no tienen un Padre Celestial que los cuide como a ti y a mí. ¿Se da cuenta? Esto es un poema de dos aves. Dos aves que piensan que ellos quisieran realmente saber por qué usted y yo nos comportamos de esta manera. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos afanamos? Y el gorrión dice que le contestó: amigo, eso se debe a que ellos no tienen un Padre Celestial que los cuide como a ti y a mí. ¿Cuánta razón hay en estas palabras de este poema? La Biblia nos enseña a nosotros que no nos debemos de afanar. Hablábamos, mis amados hermanos, de cuánta verdad hay en estas palabras que expresa este poema. Verdaderamente usted y yo no nos damos cuenta. Aún la palabra de Dios dice que ni los lirios del campo se han vestido como uno de nosotros, que ni aun Salomón se vistió con tanta belleza como uno de esos lirios del campo. ¿Por qué? Porque Dios viste a esos lirios del campo. ¿Qué no ha de hacer con nosotros? Pero nosotros estamos preocupados. Lastimosamente, ese es uno de los mayores ladrones de nuestra comunión con Dios. Son los afanes de la vida, el trabajo, los negocios y aún, hermano, los ministerios de la iglesia en los cuales servimos al Señor. Pues hay muchos cristianos que pasan tan ocupados y afanados en la obra del Señor que nunca tienen tiempo para el Señor de la obra. O sea, ellos se ocupan en los ministerios de la iglesia, pero en su ocupación de servir a la iglesia, ellos se olvidan de tener un tiempo para el Señor de la obra. En otras palabras, ellos se afanan porque todo esté bien, para que todo salga bien en el servicio, pero se olvidan del Señor de la obra. Ahora déjame recordarte que la vida frágil de los hombres está llena de trabajo y de actividad. Pero cuando se llega al punto de haber dicho y hecho todo lo necesario, se encuentra en una rutina, en una rueda fastidiosa que no avanza. Le preguntas por qué trabaja y responde: para ganar dinero. Claro que se trabaja para ganar dinero. Pero ¿por qué quiere dinero? Para comprar comida. ¿Y por qué quiere comida? Para mantenerse fuerte. Sí, pero ¿por qué quiere fuerza? Para poder trabajar. Y ahí está, en el mismo lugar donde comenzó. Es una rueda que nunca para de dar vuelta. Trabaja para ganar dinero, para comprar comida, para estar fuerte, para poder trabajar, para poder ganar dinero, para comprar comida, para estar fuerte, y así. Tal como observó Henry Thoreau, vive en una desesperación silenciosa, preocupado porque se viene la noche y no ha preparado el almuerzo del día de mañana en el trabajo, preocupada por muchas cosas. ¿Usted vive para trabajar o trabaja para vivir? Solamente nosotros sabemos, hermanos, qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que reconocer que afanarnos y alejarnos del Señor es la peor decisión que podemos tomar. Pues tenemos que reconocer dos verdades fundamentales en la vida cristiana. De nada sirve que te afanes si no tomamos en cuenta al Señor en nuestra vida.
Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hay un refrán que dice: lo poco es mucho si Dios está en él. Pero lo inverso también es verdad. Lo mucho no es nada si Dios no está en él. En vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La segunda ilustración de la inutilidad de los esfuerzos humanos sin Dios está en la seguridad. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto no significa que no debemos tener un cuerpo de policía u otras agencias de protección civil. Significa que en la última instancia nuestra seguridad depende del Señor. Y si no estamos dependiendo de Él, nuestras precauciones habituales no son suficientes para guardarnos seguros. Aleluya. ¿Te das cuenta que muchas veces estamos trabajando en vano? Porque lo estamos haciendo sin la dirección de Dios. Porque no estamos dependiendo de Él en toda circunstancia. Porque estamos siendo o estamos tratando de prevenir. Estamos tratando de tomar precauciones. Pero son precauciones habituales que no son suficientes para guardarnos seguros. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué apartarnos? ¿Por qué esforzarnos a trabajar y trabajar? Aleluya. Dios tiene grandes cosas para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. En esta tarde déjame decirte que la prioridad de un cristiano tiene que ser Dios. Mateo 6:33, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. No te afanes por el día de mañana. El día de mañana no sabemos si lo vamos a vivir o no. Nadie tiene la vida comprada. En un abrir y en un cerrar de ojos podemos quedar. En un segundo o centésimas de segundo podemos llegar al fin de nuestra existencia. ¿Por qué afanarnos? Vivamos el día. Vivamos como si fuera el último día, preocupándonos más por las cosas de Dios, como dice Mateo 6:33, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Las cosas materiales van a quedar. El dinero en el banco se va a quedar. Todo se va a quedar. No vas a poderte llevar nada. Nada por lo cual te afanaste en esta vida. Nada te vas a poder llevar. Así es que no hay por qué afanarnos. Dice la Escritura: basta cada día su propio mal. Estamos buscando el rostro de Dios. Hoy es un tiempo en que usted y yo, como hijos de Dios, debemos acercarnos más al Señor. Hoy tenemos todo este mes de diciembre para preguntarnos: ¿vale la pena afanarnos?
El año 2020 está llegando a su fin. 25 días más y este mes se acabó. Y este año 2020 se acabó. Y mucha gente comenzó afanada este año, haciendo planes para ver qué era lo que íbamos a hacer en este año. Gente que había planeado irse de vacaciones, gente que había planeado iniciar un nuevo negocio, gente que había hecho muchos planes. Todos esos planes quedaron truncados por la pandemia. Pero la palabra de Dios sigue activa. La palabra de Dios hoy está más viva que nunca. La palabra de Dios hoy es que debemos de buscarla tú y yo. Es lo que nos dice el Señor Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No te afanes por las cosas de este mundo. Busca el rostro de Dios. Haz oración. Ahí en tu casa, ahí donde puedas hacerlo, haz oración. Tenemos que volvernos al Señor. Hoy es el día en que tú y yo podemos dejar a un lado esos afanes que nos apartan de Dios. Es necesario que entendamos que debemos devolvernos a Dios. Hay prioridades en nuestras vidas y no dejemos que esos afanes nos roben la comunión con Dios. El primero de ellos es la vanidad. No dejes que la vanidad nos aparten, porque esas vanidades no aprovechan ni libran, porque como su nombre dice, son vanidades. El número 2 son los ladrones, o ese ladrón son los quehaceres del hogar. Yo no digo que no limpies tu casa, yo no digo que no la ordenes, sí, pero antes ten tiempo con Dios. Aprovecha el tiempo en que Dios viene a tu vida. Y número 3, estamos haciendo un repaso, es la vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? No hay ningún beneficio, hermanos, de que usted y yo trabajemos día con día, afanándonos cada día más y más. Aleluya. Le voy a leer por último para concluir. La vida frágil del hombre está llena de trabajo y actividad, pero cuando se llega al punto de haber dicho y hecho todo lo necesario, se encuentra en una rutina. Le preguntas, ¿por qué trabajas? Y responde, para ganar dinero. Pero, ¿por qué quieres dinero? Para comprar comida. ¿Y por qué quiere comida? Para mantenerse fuerte. Sí, pero ¿por qué quiere fuerza? Para poder trabajar. Y ahí está, en el mismo lugar donde comenzó. Es un círculo sin fin. Un círculo que nada más estamos dando vueltas. Hoy el Señor nos llama a que tengamos comunión con Él. La ciudad o el gobierno estatal ha decretado 21 días. Pero tenemos 21 días para acercarnos a Dios ahí donde quiera que estemos. Así es que no dejes que los afanes te roben la comunión con Dios. Yo sé que se viene un tiempo de fiestas. Tampoco permitas que las fiestas te aparten de la comunión que debes de tener con Dios. Primero, acércate a Dios. Primero Dios que todo. Y después, si tienes tiempo, ve a la fiesta. Pero no te afanes por ir a esa fiesta. Mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, oh mi Dios amado, que nos ayude, Señor, a no afanarnos, a buscar hoy más que nunca tu rostro. Señor, ayúdanos, Padre, a hacerlo de una manera especial. Ayúdanos, Señor, primeramente a buscar el reino de Dios y tu justicia.
Señor, danos de tu gracia. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra esperanza. No permita, Señor, que los afanes de este mundo, de esta vida, nos aparten de ti, Señor. Y si hemos caído en el error o en el pecado, Señor, de los afanes, perdónanos en esta tarde. Danos de tu gracia, Señor, y permítenos seguir hacia adelante. Permítenos, Señor, seguir buscando primeramente el reino de Dios y tu justicia, para que tú añadas conforme a tu voluntad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Padre, gracias. Gracias y gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Próximamente, el jueves, estaremos otra vez transmitiendo. Que Dios les bendiga.